nocturnos, buenas noches. Nos llevo una historia que definitivamente quiero compartir con ustedes, ya que me parece bastante terrorífica. La tengo aquí en la computadora y tengo que leerla porque es bastante extensa, pero definitivamente me parece un buen relato para esta noche. La casa de mi primo. La casa se reporta al día de hoy abandonada. Un primo mío vivió ahí por algún tiempo. Esta casa había pertenecido a mis abuelos. Ninguno de mis tíos o mis padres tenía ganas de vivir ahí. No era muy vieja, pero tampoco era nueva. De hecho, yo tuve que ir a cuidarla algunos días antes de que él llegara a vivir ahí. Le daba una alivianada con pintura para que no pareciera tan abandonada, pero siempre eran los mismos colores, porque esta leyenda familiar decía que si te atrevías a cambiar los colores de la casa, eso que vivía en la casa no estaría muy conforme. Tenía que ser blanca y rojo ladrillo en algunos detalles. Esta cosa que vivía ahí no discriminaba en cuanto a quién se le aparecía y a quién no. De hecho, yo sentía que me veía por detrás de los cristales del garage mientras estaba yo haciendo estos trabajos de pintura. Era como si estuviera supervisándote. Era una puerta en forma de arco con cristales rectangulares en las orillas, y justo por ahí era que sentía esta presencia que me observaba. También se podía ver a este ente desde la mitad de las escaleras. Varias personas reportaron haber visto a este personaje justo a la mitad de las escaleras, observándote fijamente. Lo interesante es que todos describieron al mismo hombre, delgado, calvo, desnudo del dorso, de manos largas y dedos huesudos, con los ojos hundidos. Y lo más característico de esta descripción de muchas personas era que la piel se le veía como en un tono verde grisáceo, como brillosa, como si estuviera húmeda, es decir, como si estuviera en estado de putrefacción. Cada que alguien describía a este personaje, a este ser, a este hombre, se te helaba la piel porque justamente había sido aquel a quien tú habías visto en algún momento. ¿Quién era o qué hacía ahí? Hasta ese momento no lo sabíamos. La verdad es que yo, después de lo que vivió y pasó con mi primo ahí, jamás regresé a la casa. A veces lo recuerdo en mis pesadillas. No puedo dejar de pensar en ese ser que vi a través de los cristales de la puerta del balcón de la recámara una vez. Mi primo me contaba, cuando hablábamos por teléfono o lo visitaba, que una de las cosas que más miedo le daba eran las pisadas, con un ruidito como metálico por las noches que de plano no lo dejaba dormir. De hecho, era tan el miedo que tenía que ya había recurrido a un círculo de sal alrededor del piso de su cama. También él llevaba varios amuletos que alguien le había preparado, seguramente un brujo o una bruja. Lo que ahí vivía
era pura maldad. De las peores anécdotas fue cuando le llevé a mi primo un equipo de video que él había comprado. Se ve que a este ser le molestaba que entraran aparatos modernos a la casa, pero ese en particular sobre todo lo enfureció, ya que desde ese día en adelante no le dio tregua a mi primo. Me contó que esa noche él sintió y escuchó cómo esto caminaba por el techo de la recámara y también alrededor de su cama, tan cerca que mi primo escuchaba cómo hacía un ruido como el que hacen los viejitos cuando se enojan y resoplan con los labios con una boca con muy pocos dientes. También le daba por desaparecer cosas de la casa. Entre más importante fuera para ti, más tiempo desaparecía si lo hacías enojar. Sin duda, era un lugar en el que nadie quería pasar mucho tiempo. Pero mi primo, por la necesidad, tuvo que vivir ahí por mucho tiempo, mucho más del que le habría querido. No podías tener invitados, me decía él. No puedo llevar a nadie a la casa. Ya que si se atrevía, eso que vivía en la casa lo atormentaba por varios días con apariciones, ruidos a la mitad de la noche y a veces pesadillas en las que lo tocaba. ¿Alguien alguna vez le recomendó un brujo? Esto con la finalidad de que pactara con esta entidad y pudieran llevar la fiesta en paz. Cuando se animó a invitar a esta persona para realizar esta sesión de pactado, este brujo no pudo estar más de 2 horas en la casa. Le confirmó una presencia y que lo que mejor podía hacer era irse de ahí. Mi primo me contó que el brujo, desde que entró a la casa, temblaba de frío. Lo importante es que en la calle hacía mucho calor. Efectivamente, dentro de la casa la temperatura había descendido. Después, cuando empezó a sacar las cosas que utilizaría para la sesión, se escucharon ruidos en la parte de arriba de la casa. Se escuchaba cómo se azotaron puertas. En la cocina se escuchó cómo se cayeron unos trastes. Y todo iba aumentando su intensidad conforme el brujo iba terminando de sacar estas cosas que utilizarían para la sesión. Lo impactante fue cuando, a minutos de empezar, el brujo empezó a sangrar por la nariz profusamente. No había manera de detener esa hemorragia y no había manera de iniciar una sesión con el brujo en esas condiciones. Definitivamente no había manera de realizar esa sesión ese día o cualquier otro. Investigamos bastante después de esto, mi primo y yo. Y lo más que llegamos a encontrar es que había la leyenda en esa colonia, en esas calles, de que ahí el propietario, el primer propietario de esa casa, había muerto. Había muerto en soledad y tardaron muchas semanas en encontrarlo. Las causas de su muerte no son claras. Nadie sabe bien qué sucedió con esa persona. Lo que
sí nos comentaron fue que fueron tantos y tantos los días que tardaron las autoridades en entrar a ese domicilio y sacar el cadáver, que se encontraba en un estado avanzado de putrefacción. Nocturnos, me parece que esta historia era digna de contárselas esta noche, aquí, en mi casa. Muchas gracias por ver este episodio y les agradezco mucho, tanto un servidor como Satán, su like, sus comentarios. Y les pido que nos sigan compartiendo sus historias, que de una u otra manera las contaremos aquí en Nocturno. Buenas noches.